Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a los que nos acompañan en nuestro webinar del primer mes de agosto, perdón, de septiembre. Mi nombre es Mardia Polanco. Junto al equipo de Bureau Veritas Chile les damos la cordial bienvenida y agradecemos su interés en participar del webinar Conociendo el camino de las verificaciones de emisiones GI y su valor en el mercado bajo en carbono. Este webinar es dictado por la relatora Romina Cid, líder de sustentabilidad de Bureau Veritas Chile, quien tiene vasta experiencia en el tema. Antes de comenzar el webinar, los quiero invitar a ver nuestra presentación de Conoce nuestros servicios de Bureau Veritas. En Bureau Veritas Chile Capacitación, somos una división de negocios de Bureau Veritas Chile, con más de 29 años de experiencia en el mercado. Nuestra misión es contribuir al desarrollo organizacional mediante soluciones en servicios de capacitación. Diseñamos e implementamos programas y cursos dirigidos a diversas organizaciones e industrias. Nos destacamos en el mercado por la producción de contenidos exclusivos y la oferta de cursos con instructores certificados y altamente especializados. Desarrollamos programas de capacitación ejecutados donde sea necesario, combinando metodologías que permiten formar y entrenar a todo el personal. Ofrecemos diplomados en áreas clave, como gestión de laboratorios, formación de auditores líderes, gestión de inocuidad alimentaria y sostenibilidad, entre otros. En Bureau Veritas Chile Capacitación, contamos con diversas modalidades de formación para adaptarnos a tus necesidades. Como streaming, el cual consiste en clases de formación sincrónica, impartidas por un profesor, que nos permiten formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran en una misma aula. E-learning, el que nos permite entregar clases de formación asincrónicas. La principal característica de esta modalidad son las clases grabadas. Por ende, el alumno puede estudiar a su ritmo hasta completar el curso. Autoinstrucción, este es un proceso de autoaprendizaje mediante un manual impreso o digital, en el que el participante avanza de acuerdo con su propio ritmo y capacidades, dentro de un margen de tiempo preestablecido. Presencial, la que incluye una formación con la presencia física del instructor y los alumnos. También, para mayor comodidad y practicidad disponemos de cursos de capacitación cerrados en las instalaciones del cliente, desarrolladas especialmente para calificar a su equipo con capacitación personalizada. Todos nuestros cursos cuentan con certificados digitales. Además, ofrecemos webinars gratuitos para nuestros clientes y alumnos cada mes. Sin dejar de lado que, en nuestra modalidad de streaming y autoinstrucción, todos los cursos cuentan con código Sense. Contáctanos. Estamos aquí para ayudarte en tu camino hacia el éxito. Para obtener más información, visita nuestra página web, bureauveritas.cl, y síguenos en nuestras redes sociales, o directamente con tu ejecutivo comercial. Bureau Veritas Chile Capacitación, tu socio en el desarrollo profesional. Transforma tu carrera hoy. Bueno, una vez ya visto el video, les agradecemos su participación. Los invitamos también a conocer a través de este webinar, donde conoceremos los conceptos básicos y soluciones basadas en ciencia, naturaleza e ingeniería. También saber cómo las metas del país hacia el carbono neutralidad y los compromisos internacionales. También conoceremos sobre la norma ISO 14064 y el valor de las verificaciones en materias sostenibles. Nuestra relatora Romina Cid, del Grupo Bureau Veritas, es líder en sustentabilidad.
En el año 2020 tuvo el primer lugar mundial de Champions Award de Asociación de Ingenieros de Ingeniería en Estados Unidos y en el 2020 también reconocida como la Mujer del Año del Ministerio de Energía. Tiene una trayectoria de más de 20 años en experiencia, tanto en empresas privadas, públicas y también dentro de la Cámara de Centros Comerciales. Socia consultora de grandes empresas y también con 18 años como docente en diferentes instituciones de educación superior en Chile y en el extranjero. Este webinar tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente y posterior a eso se realizará una breve ronda de preguntas y consultas donde podrán participar por el chat o haciendo uso de la manito. Para una mejor conexión, los micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante la exposición y se abrirán antes de la ronda de preguntas. La presentación será enviada mañana junto con una breve encuesta a sus correos electrónicos. Los invitamos también a revisar nuestra página web de curso y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn y YouTube, donde también estamos informando de nuestras actividades, cursos, webinar y servicios en general. Aprovechamos también de presentar a ustedes 3 de nuestras áreas, donde primeramente se encuentra el área de certificación, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia y nos ha permitido ser líderes en certificación de sistemas de gestión, teniendo un 25% de participación en el mercado nacional, donde contamos con 2.500 certificados y 7 acreditaciones vigentes, además de 73 auditores calificados. También nuestra área de competencias laborales, donde evaluamos y certificamos competencias laborales, estando acreditados desde el año 2013 bajo la Ley 20.267, donde el principal objetivo es la profesionalización del oficio que reconoce la experiencia laboral a partir del estándar, dando reconocimiento a más de 10.000 trabajadores. Y por último se encuentra nuestra área de capacitación, donde tenemos 3 tipos de cursos, de los cuales son presenciales, online, donde vimos el video de la presentación. Romina, no sé si me escuchas bien. Sí, todo bien. Perfecto. Te invito a proyectar la presentación y a dar inicio a este webinar. Gracias. Ahí se ve correctamente. Gracias, Marta, y a todo el equipo de Bureau Veritas. Un cordial saludo a cada una de las personas que están aquí presentes. Vamos a comenzar con una sensibilización. Básicamente, ¿cierto? Cuando trabajemos el tema de emisiones, de acción climática, de energía, también de indicadores financieros, vamos a tener conceptos base que es importante contextualizar. Entre ellos tenemos a la naturaleza y a la ciencia, entendiendo, ¿cierto?, a la naturaleza en toda su diversidad como un tesoro invaluable, ¿ya? Que, por supuesto, sustenta nuestro planeta y básicamente, ¿cierto?, está en constante evolución para nosotros los habitantes de este planeta. Y que tenemos el desafío y la necesidad de poder conservarla y protegerla. Conjunto con aquello, nosotros también trabajamos, ¿cierto? Y enraizamos esta materia de emisiones de gas de efecto invernadero y mercado de carbono en lo que es la ciencia, ¿ya? Y la pregunta base es, ¿qué es la ciencia? Básicamente el conjunto de conocimientos que están organizados, jerarquizados y comprobables. ¿De dónde obtengo estos conocimientos? Básicamente, ¿cierto? De la observación de fenómenos naturales, sociales, como también de la experimentación y, por supuesto, de la demostración de aquellos supuestos en cuestión. Y también, dentro de esta sensibilización y cimientos base, queremos plantearnos cuáles son los gases de efecto invernadero. Muchos se hablan, ¿cierto? Y no necesariamente todas las personas podrían estar sensibilizados con este concepto. Así que, básicamente, los gases de efecto invernadero son los que se encuentran de manera natural y son gases que atrapan el calor en la atmósfera. ¿Cuáles son? Dentro de esta imagen, que es del GHG Protocolo Internacional,
Arriba en la nube podemos ver, ¿cierto?, cuáles son estos gases que naturalmente habitan en nuestra atmósfera y que atrapan el calor. Dentro de este ecosistema ya tenemos también los alcances que muchas veces tienden a tener alguna confusión y en este caso lo queremos explicar de la manera más simple posible. Entonces, como podemos ver, las emisiones directas, ya que están al centro de la imagen, provienen de fuentes que son propiedad o controladas por alguna organización. Ejemplo, el consumo de combustibles fósiles, ya de fuentes fijas o también móviles. El alcance 2, que son las indirectas, que están al lado izquierdo de la imagen, están asociados, ¿cierto?, a energía, al consumo de electricidad y o vapor generados por terceros, ¿ya? Para el uso propio. Y el alcance 3 son emisiones indirectas, ¿ya? Que no son de propiedad ni están controladas por la empresa. Por ejemplo, transporte de los funcionarios, viajes aéreos, que son los que ustedes pueden identificar en la imagen al lado derecho. Y la huella de carbono, que también es algo que está estrictamente relacionado con el mundo de las emisiones y las verificaciones, es una medida de cuantificación, ¿ya?, del conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea producidas de manera directa, como las que del alcance 1, o las producidas de manera indirecta, como son el alcance 2 o el alcance 3, ya sea por una organización, individuo, también por un producto específico, ¿ya? O eventos. Por ejemplo, el Lollapalooza, que es un evento musical internacional, ¿cierto? También puede estar afecto a la medición, cuantificación y seguimiento de su huella de carbono. ¿Y para qué se utiliza básicamente? Es porque sus resultados ya representan la contribución a lo que es el impacto del cambio climático. Continuando con la sensibilización, también hay algunos conceptos que nos gustaría aclarar para poder profundizar en el webinar de hoy. Se habla de la neutralidad en carbono, que significa que una organización puede neutralizar sus emisiones, mientras que el cero neto, que es otro concepto que también está dentro de este ecosistema, requiere la reducción de sus emisiones. Aquí podemos ver dos conceptos con una diferenciación, pero podemos seguir profundizando para aclarar aún más aquellos y poder utilizar de manera correcta la terminología. Recordar que todo esto está basado en ciencia, en naturaleza, en ingeniería, por lo tanto la terminología es muy relevante tanto para nuestro relato, nuestro aprendizaje, también como en la ejecución de nuestro trabajo. ¿Qué significa que la organización sea carbono neutral? Que emite la misma cantidad de dióxido de carbono, de CO2, a la atmósfera de la que se retira por distintas vías. Lleva a cabo estrategias responsables para no aumentar sus emisiones de carbono y también utiliza compensaciones para lograr esta neutralización mediante proyectos sociales, proyectos ambientales, energéticos, que por supuesto tienen que ser verificados como tal para poder demostrar este carbono neutral. Asimismo, la otra terminología con la cual nosotros partimos, ¿cierto?, esta lámina es el net zero o net zero. ¿Y qué es net zero como tal? Que básicamente elimina una cantidad igual de todos los gases de efecto invernadero versus los que crea. Arriba podemos ver que el carbono neutral está focalizado, ¿cierto?, en el CO2 como tal y neutraliza la cantidad emitida por la que se retira, por la que captura. En este caso, el net zero, ¿cierto?, es una eliminación de la cantidad, ¿cierto?, versus las creadas.
Las organizaciones que son net zero utilizan estrategias que compensan las pocas emisiones que puedan generar. El net zero, ¿cierto?, está creado precisamente para no generar emisiones como tal. Entonces, en caso de generarlas, es el último recurso que tienen las organizaciones bajo esta verificación. Este concepto se definió en el 2021 por los métodos basados en la ciencia. ¿Y para qué? Básicamente para establecer que la compensación no está permitida bajo este estándar, que es otra diferenciación con el carbono neutral, que sí utiliza compensaciones para lograr neutralizar. En este caso, ¿cierto? El net zero lo que busca es que tú no emitas y elimines, ¿cierto?, esa generación de emisiones. Por supuesto que no necesariamente hay absolutos, ¿ya? Todo esto está en construcción. Si ustedes ven, en 2021 no hay muchos años, cada 5 años generalmente se revisan todos estos estándares, metodologías, conceptos, por lo tanto hay que permitirse, ¿cierto?, no trabajar bajo los absolutos, pero sí bajo la consigna y el sentido para los cuales fueron creados. Entonces, ¿cierto? Básicamente cuando se llega a utilizar una compensación en el sentido de que la organización en el tiempo va a dejar de emitir emisiones y en ese proceso ya las va a utilizar post implementaciones ya de acciones para la eliminación. Solamente en ese espacio y en una etapa de transición se podría considerar el tema de las compensaciones. ¿Y qué pasa con las organizaciones? Cierto que hay muchas, siempre en este tema se tiende a dar un mensaje más bien desde la negatividad, pero es súper importante equilibrarlo y poder, cierto, elevar el otro lado, las acciones climáticas, el emprendimiento, el compromiso, y hay un concepto que pasa con el clima positivo. Cuando una organización es clima positivo, esto está bajo el protocolo de carbono neutral y nos indica que las organizaciones que no solo reducen sus impactos de los gases de efecto invernadero, en línea, ¿cierto?, con el objetivo del Acuerdo de París, que es lograr llegar a 1,5 grados en toda la cadena de valor, sino que ellos, al compensarlas, ya vale decir, están en la línea de carbono neutral, no de net zero, al querer compensarlas, al accionar esta compensación, sobrepasan la neutralización y deciden comprar más créditos de los necesarios. O sea, están sobre el mínimo, están haciendo más acciones de las requeridas por estos protocolos y acuerdos internacionales. Así es como se identifica una organización con el sello, ¿cierto?, de clima positivo. Y la última parte de la sensibilización, también vamos a trabajar con terminología, nuevamente reforzando que es muy importante manejar conceptos de manera correcta e ir entendiendo que detrás de estos conceptos hay estudios, ¿ya? Que la invitación, por supuesto, es que cada uno pueda seguir interiorizándose. Entonces, dentro del mercado de carbono tenemos básicamente qué son los bonos de carbono. Y para los bonos de carbono existe un mercado regulado y un mercado voluntario. En Chile, el mercado que existe es voluntario para los bonos de carbono. El mercado regulado, ¿cierto?, indica que son instrumentos definidos por el Protocolo de Kioto para la reducción de gases de efecto invernadero. Las reducciones se miden en toneladas de CO2 equivalente y luego se traducen a certificados de emisiones reducidas. Un certificado de emisiones reducidas equivale a 1 tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido en el mercado formal de carbono. Acá en Chile no está ese mercado formal de carbono, por lo tanto las transacciones se hacen en el extranjero. Y para el mercado voluntario apunta a las reducciones que también son medidas en toneladas de CO2 equivalente y luego se traducen en reducciones verificadas de estas emisiones. Y aquí aparece, ¿cierto?, una metodología bajo un estándar que es el ver como tal.
Los bonos o créditos de carbono se generan ya cuando se realiza una actividad o se deja de realizar para mitigar el cambio climático, para mitigar el impacto del cambio climático. Son acciones climáticas. El cambio climático es mi impacto, ¿ya? Y la acción climática son todas las acciones que yo logro hacer para mitigarlo o bien adaptarme, ¿cierto?, en función de este ecosistema. Y por supuesto que tiene como resultado evitar que se emita CO2 a la atmósfera sin limitantes. Tiene que haber ciertos límites y tanto los bonos o créditos verdes como de carbono son instrumentos de fomento. ¿Qué son los créditos o bonos verdes? ¿Ya? Que no necesariamente es lo mismo. Básicamente son un tipo de deuda que pueden emitir las organizaciones, al igual que cualquier otro instrumento de deuda, ¿ya? Para financiar proyectos, en este caso, que estén focalizados en temas sociales, medioambientales, energéticos, de acción climática, ¿ya? Es una forma de inversión de activos sostenibles cada vez cierto que está siendo más popular. Independiente, o sea, en paralelo a los bonos de carbono, ya acá nacen, ¿cierto?, bajo el alero del ICMA, y como les mencionaba, funciona como cualquier otro tipo de bono ya existente. El objeto de estos instrumentos es que los emisores de los gases de efecto invernadero paguen por aquello, paguen por generar estas emisiones, que incorporen el costo del daño y del impacto ambiental en sus actividades, de sus cálculos como privados o también instituciones públicas, y que no resulte gratuito emitir gases de efecto invernadero sin límites, ¿ya? ¿Esto qué significa? No es ir en contra del desarrollo, no es ir en contra de la industrialización, que obviamente hoy día va de la mano de la automatización, sino que más bien es poner límites y crear un nuevo mercado como tal, por eso es que se llama mercado de carbono, para incentivar, generar nueva competencia, para que las organizaciones, ¿cierto?, tengan un nuevo desarrollo en función de limitar la emisión indiscriminada de gases de efecto invernadero al ambiente. Tenemos una zona de datos. Esta zona de datos, ¿cierto?, es para donde vamos a entregar estadísticas que también nos ayuden a contextualizar. Tenemos impacto en el 2020, el total de emisiones de gas de efecto invernadero de Chile se contabilizaron 105.552 kilotoneladas de CO2 equivalentes. Ahí está la unidad. Fíjense que desde el año 1990 las emisiones han incrementado en un 116% en Chile. Sin embargo, hubo una reducción de un 5% si comparamos lo emitido con el año 2019. Bajo lo mismo, bajo estas mismas comparativas, en el 2020 el balance contabilizó 55.825 kilotoneladas de CO2 equivalente, lo cual refleja un incremento en un 430% desde el año 1990. También tenemos un impacto por sectores económicos. Las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿cierto?, para el sector energía representó un 75%. Por eso es que es el llamado, ¿cierto?, en prensa y de las autoridades siempre indican a descarbonizar, ¿ya? Viene básicamente sustentado de estos datos, entre otros datos más que también complementan. La agricultura un 11%, residuos un 7% y procesos industriales u otros productos un 7%. Si vemos esta zona de datos por regiones, considerando, ¿cierto?, los sectores económicos, podemos decir que en energía las regiones mayormente emisoras de gases de efecto invernadero son Antofagasta, Valparaíso, la región metropolitana y Biobío, que conforman el 70% de las emisiones.
Para agricultura se concentra en la metropolitana, en O'Higgins, en la Araucanía y Los Ríos, con un 59% de las emisiones. Y en agricultura, específicamente, solo la región de los lagos conlleva el 22% respecto al total. Y si podemos tener otra visión que nos sustente también en esta sensibilización mediante datos, podemos agrupar a las regiones de dos maneras. El grupo 1, de mayormente emisoras, ya tenemos a Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitano, Higgins y parte de la zona sur. Y en el grupo 2, que son quienes absorben, ya, el primer grupo son mayormente emisoras y el segundo grupo son de sumidero o que absorben estos gases de efecto invernadero. Tenemos a la Araucanía, los ríos, los lagos Aysén y Magallanes. Bien, luego de la sensibilización ya podemos, ¿cierto?, enfrentarnos de mejor manera para conocer y poder ir adaptando cuál es el valor de las verificaciones en estas materias sostenibles. El valor se ve reflejado básicamente, ¿cierto?, en que disminuyen los costos asociados a operación y mantenimiento. Recordar, ¿cierto?, que detrás de todo esto hay acciones climáticas que implementar, ¿ya? No es teoría, no es tan solo ciencia en un libro, ¿ya? O en prensa o activistas, sino que hay una acción real por el clima. Y estas acciones implementadas disminuyen efectivamente los costos asociados a operación y mantenimiento. También, ¿cierto?, hay un impacto en la reducción de residuos. Recordar que acá en Chile está la ley REP con un fuerte impacto en la industria, ¿ya?, para las categorías que son 6 categorías prioritarias y que prontamente esas categorías se van a seguir ampliando, ¿ya? Hay una hoja de ruta de residuos, ¿cierto?, domiciliarios y no domiciliarios, orgánicos, por lo tanto también va a tener un impacto en esa materia. También logramos, ¿cierto?, con estas acciones climáticas, poder eficientar los recursos, agua, energía, materias primas, otras. También se da espacio, ¿cierto?, para la innovación, para el emprendimiento, para el desarrollo, específicamente, ¿cierto?, para poder insertar e incorporar y posicionar nuevos negocios relacionados con materiales y productos que reduzcan al mínimo sus impactos en el medio ambiente durante su ciclo de vida. Acá el análisis de ciclo de vida y la cadena de suministro son dos pilares fundamentales para un desarrollo sostenible como tal. También el valor de verificar nuestras materias, de invertir en una verificación, ¿cierto?, provee ambientes interiores saludables y confortables, como también, ¿cierto?, la visibilización de la reducción de emisiones como tal. Recordar que Chile tiene una meta, ya, que la sostiene la Ley de Cambio Climático, que es ser carbono neutral al 2050. ¿Bajo qué desarrollo? Un desarrollo sostenible y resiliente, en donde podemos ver que la visibilización del compromiso de las empresas con la sostenibilidad generan espacios de demanda para los consumidores de prácticas empresariales responsables. Hoy día esto se consume. Son servicios y soluciones rentables, ¿ya? Que tienen, básicamente no tienen límites porque la creatividad y la evolución metodológica, ¿cierto?, es parte del sustento, lo veíamos al inicio. También la acción climática, ¿cierto?, en función de esta meta que tenemos como país, tanto para organizaciones como personas, la Ley de Cambio Climático nos dice que tenemos planes sectoriales de adaptación y mitigación, planes regionales y planes comunales, ¿ya? Por lo tanto, un tercero garante independiente, transparente, con objeto exclusivo para aquello, te va a entregar la certeza, la trazabilidad y una comunicación válida bajo criterios internacionales. Ese es el valor, ¿cierto?, de las verificaciones en este tipo de materias. Son parte de, si yo después quiero insertarme en el mercado de carbono, ya sea con bonos verdes o créditos verdes,
requiero necesariamente que mi metodología, que mis supuestos, que mis acciones, que mis esfuerzos estén verificados. Si no, la transacción no tiene validez, ¿ya? No me permiten transar mis esfuerzos, ¿ya? En la reducción, en la neutralización, en la eliminación bajo NIT 0, ¿cierto? En un mercado financiero como tal. No me lo permiten, ¿ya? Por lo tanto, la verificación de un tercero, por supuesto, que es la garantía para aquello. Contribuye en este caso la familia de normas de 14064, ¿ya? Dentro de este mercado bajo en carbono. Otorgar credibilidad y veracidad a los reportes de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Tenemos principios, criterios, etapas que son requeridos para una correcta contabilización y verificación de esos cálculos. Recordar que tenemos el desafío de una trayectoria resiliente hacia el carbono neutral 2050. Acá tenemos la familia de normas, ¿ya? La invitación siempre es a que nuestros esfuerzos, como lo veíamos antes con el valor, ¿cierto?, de las verificaciones, es a formalizar, a visibilizar nuestros esfuerzos. Para eso tenemos la 14064-1, ya que es básicamente el poder que cuantificar nuestro inventario y darle seguimiento, ¿ya? También la guión 2, que es el informe y la reducción de emisiones en relación, ¿cierto?, a proyectos. Aquí ya hago una bajada a mi inventario y a mi seguimiento estructural, base que es la 14064, y me voy a los proyectos, ¿ya? También tenemos la 14067, que básicamente apunta al producto. ¿Se acuerdan que vimos alcance 1, alcance 2, alcance 3? Y que podría ser para empresas, organizaciones, eventos y también productos. Específicamente para los productos y en función, ¿cierto?, de los alcances, es que la 14067 y con uno de los pilares que comentamos, que era el análisis de ciclo vida, es donde se puede agregar valor, ¿ya? También está la 14064-3, que es básicamente para verificaciones y validaciones de las declaraciones que están más relacionadas, ¿cierto?, con las casas certificadoras como tal. La 65 y la 66, que habla de los requisitos para organismos de validación y verificación, como también la competencia de las personas de estos equipos. Y hace poco salió la 68, ¿cierto?, que apunta a la carbono neutralidad como tal, que por ejemplo, este evento musical que yo les mencionaba como el Lollapalooza, que mide sus emisiones, que es parte del programa Huella Chile, perfectamente puede, ¿cierto?, tomar la 14068 y verificar, ¿cierto?, sus esfuerzos en acción climática de su evento como tal. Siguiendo con la contribución de esta familia de normas, ¿cierto?, nuevamente, la transparencia e imparcialidad es parte de las transacciones en los mercados de carbono, es parte de las transacciones en el desarrollo de carrera de nosotros como profesionales, es parte de elementos competitivos entre organizaciones, ¿ya? Entonces, son factores claves y diferenciadores al momento de calcular, registrar, compensar, trazar un plan de reducción. Siempre la recomendación va a ser que se utilicen métodos basados en ciencia, con elementos de ingeniería y tecnología. Y también recordar que tenemos diferentes objetivos. Las organizaciones, ¿cierto?, pueden partir por una reducción o baja de emisiones de carbono apuntando al carbono neutral. Luego pueden pasar, ¿cierto?, al cero neto. Y también, ¿por qué no sumarse al desafío y estar más allá de los mínimos y estar en el clima positivo? O sea, ser realmente una empresa, ¿cierto?, focalizada y que va más allá con estos esfuerzos. Todo independiente del objetivo, ¿ya?, y de generar valor a través de la transparencia e imparcialidad, requiere de estructuras, ¿ya?
y estas estructuras son las que otorgan la familia de normas de la ISO 064 como tal. Por supuesto que facilita, potencia y robustece lo que es la visibilización de nuestras acciones. ¿Por dónde comienzo? Básicamente, ¿cierto? Cuantificar y dar seguimiento al inventario, luego fortalecer y verificar los proyectos, ¿ya? Dentro de este ecosistema hay diferentes soluciones, diferentes servicios de cálculo, asesoramiento, formación, elaboración, las verificaciones como tal, análisis de brecha. Por lo tanto, hay herramientas disponibles para apoyar en todo este proceso. ¿Qué pasa ahora con los planes de acción? Vámonos, avancemos un paso más. Ya entendemos la sensibilización, la metodología, las diferencias en terminología que son de valor, el por qué cierto es importante el que un tercero independiente transparentemente, objetivamente garantice mis esfuerzos para yo poder visibilizarlos con toda confianza y empezar en este largo camino, ya porque no se hace de un día para otro, no hay un plazo de 1 año o 2 años, sino que se va tomando etapa por etapa. Llegamos a un punto en que la ley de cambio climático acá en Chile nos invita ya, y es obligatorio, trabajar planes de acción bajo mitigación y adaptación. ¿Y cuál es el contexto de la mitigación y la adaptación? Básicamente la resiliencia y la vulnerabilidad de Chile, ¿ya? Como en la zona de datos pudimos ver, hay una tendencia al calentamiento, recordar que hay más de un 400% de aumento comparado con el año 1990, ¿ya? Entonces, la vulnerabilidad en Chile se puede clasificar con temperaturas, precipitaciones, fenómenos extremos, ¿ya? Por ejemplo, las temperaturas mínimas se han incrementado, ¿cierto?, en los últimos 60 años, por eso es que hablamos de una tendencia de calentamiento, ¿ya? También las precipitaciones a nivel nacional han disminuido en los últimos 60 años, aunque el año 2022 tuvo una variación para, ¿cierto?, tener un alza en ese tema. Y los fenómenos extremos nosotros los podemos ver en el día a día. Heladas ya se ven, cada vez se ven menos, hay una disminución en el tema de heladas. Olas de calor, hay una tendencia, ¿ya? En relación de los últimos 60 años, por ejemplo, entre el 2016 y 2017 hubieron 79 olas de calor, entre el 2021 y 2022 66, y durante el 2019 y 2020 hubo 70 eventos de olas de calor. Lo mismo con las marejadas, ya que tienen un 3,6 veces de aumento entre el año 2011 y 2020, y el máximo de avisos fue de 47 para el año 2022. Este es el contexto cuando pasemos a los planes de acción para hablar de mitigación y adaptación, que es un poco lo que tenemos que hacer luego de la estructura, la formalidad, la cuantificación, mi inventario, el trazar mi camino según el objetivo, según carbono neutral, según el NIT 0, según clima positivo. Tengo que trazar toda esa estructura con el valor que ya vimos y luego complementar con acciones que también debemos trazar. Entonces, acá el marco es la Ley de Cambio Climático, que fue publicada el año 2022, que habla de materia de mitigación y adaptación a largo plazo para dar cumplimiento al Acuerdo de París. Tenemos una meta de mitigación nacional que propone alcanzar carbono neutralidad al año 2050. Tenemos una meta de adaptación al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad, que es el pilar cierto que acabamos de conversar, y aumentando la resiliencia frente a los efectos adversos que tienen temperaturas, precipitaciones, fenómenos extremos, ¿cierto?, mencionados. Consagra la acción climática, ya consagra responsabilidades y acciones a 13 ministerios y todas las regiones y comunas del país según la Ley de Cambio Climático. Es una ley igualmente o mayormente potente que la ley REP, son instrumentos económicos ya base
y que son parte de eje del desarrollo del país. ¿Cuáles son los sectores que están involucrados? Los que ustedes pueden ver en la imagen de la parte inferior de la lámina. La voy a dejar un minuto para que la puedan ver. Estos planes están por esos sectores donde van a salir también metas. Recuerden que la ley de cambio climático habla de adaptación, mitigación, planes regionales, planes comunales, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha actividad, muchos espacios que se están construyendo bajo los reglamentos que este año ya empezaron a elaborarse, ya participaciones ciudadanas, en donde yo tengo que saber identificar dónde van a apuntar mis esfuerzos, cuáles van a ser mis objetivos y empezar a verificar desde cero todas mis etapas para generar el valor y la visibilización que requiera. Siempre pensando en que esto es desarrollo, son indicadores financieros y por supuesto que hay una conciencia basada en ciencia y en naturaleza. Parte de las acciones y también de estos planes de adaptación y mitigación nacientes de la Ley de Cambio Climático es que existe el programa Huella Chile, ¿ya? Es un sistema de reconocimiento hacia la carbono neutralidad. Recuerden que nuestra meta país es al 2050 de carbono neutral, ¿ya? Y el programa Huella Chile se viene a robustecer con esta ley, específicamente en el artículo 30, donde lo reconoce como un sistema de certificación voluntaria de gases de efecto invernadero y del uso del agua. En el año 2024 nace la elaboración, ¿cierto?, del reglamento de dicha ley. Con base en la mitigación, ya vale decir acciones que yo tengo que hacer para mitigar el impacto que tiene la generación de mis emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea alcance 1, alcance 2, alcance 3. Con este sistema de reconocimiento yo fortalezco el cálculo y el reporte, ¿ya? De mis emisiones de GEI, del uso eficiente del agua y de forzantes climáticos. Estos dos últimos, el tema del uso eficiente de agua y forzantes climáticos, debiesen lanzarse, ¿cierto?, a fines de este año o bien primer trimestre del 2025. El programa Huella Chile también, en función de ese mismo periodo de tiempo que les mencioné, viene con un nuevo módulo para productos y servicios en minería. Es muy importante que aquí podamos identificar el tema de productos, ¿ya? Nuevamente, uno de los pilares, aparte de la cadena de suministro, es el análisis de ciclo de vida. Ya el análisis de ciclo de vida también tiene una estructura, también por supuesto que se recomienda que es trabajar la ISO 14040, la ISO 14044, la ISO 14025, que están basadas en el análisis de ciclo de vida, como también la 14067, ¿cierto?, que conocimos en este webinar como tal. Minería, tanto productos y servicios, va a estar bajo un monitoreo, reporte y verificación, más la instalación de una herramienta de medición de la huella de carbono para productos y servicios de proveedores de la minería, o sea, del alcance 3, ¿ya? Que es el alcance que más controversia trae en este mundo, en este ecosistema de emisiones de gas de efecto invernadero y mercados de carbono, básicamente por definir y llegar a un acuerdo de quién asume esas emisiones de los terceros que la organización no controla, ¿ya? Y también viene un nuevo módulo comunal para el cálculo de emisiones a nivel comunal. Recuerden que hay objetivos de mitigación, adaptación, planes sectoriales, regionales y comunales. Por lo tanto, Huella Chile también va a sostener aquello. Bureau Veritas Certificación es verificador del programa y la principal recomendación, ¿cierto?, es que el programa Huella Chile puede ser el inicio o a la vez el complemento del desafío según sus objetivos, ya carbono neutral, carbono cero, clima positivo, puede ser el inicio o el complemento de la 14064-1. Es un camino secuencial que permite visibilizar logros por etapas, ¿ya? La visibilización transparente,
que lo garantice un tercero independiente es fundamental para el valor y las transacciones en este tipo de mercados. También genera una estructura apta para la evaluación, seguimiento y monitoreo que se puede complementar con cualquier esquema ISO de los cuales hemos podido conversar y mencionar. Recordar que sostenibilidad en su amplio aspecto que incluye emisiones, energía, hidrógeno, si bien es una materia altamente técnica, es parte de las acciones de mitigación, ¿ya? Es parte de los planes sectoriales, es parte de las acciones de minería y también de los proveedores como tal, así como las energías renovables o cualquier otra energía limpia como tal. Por lo tanto, ¿cierto? Es súper importante los datos detrás de esto, por eso es que nosotros en este webinar quisimos robustecer con una lámina una zona de datos. Los datos nos entregan trazabilidad, visibilización, certezas, supuestos. Entonces, sin datos yo no puedo prácticamente y determinantemente no puedo trabajar en sostenibilidad y no puedo evidenciar todos mis esfuerzos. Por lo tanto, el tener una estructura viene a robustecer y a reforzar el valor de aquello. Y también, cierto, hablando de mitigación y de temas de hidrógeno, cuando son materias altamente técnicas y relativamente nuevas, si bien el hidrógeno gris se utiliza hace muchos años, de hecho nosotros todos los días estamos en contacto con hidrógeno, cuando miramos las estrellas, el contenido de las estrellas, ¿cierto?, es hidrógeno como tal. Hoy día el hidrógeno verde requiere, gracias a la Ley de Eficiencia Energética, normativa específica para su rol como vector energético. Sigue siendo una sustancia inflamable, peligrosa, sin embargo, tiene un nuevo rol, ¿ya? Que es el poder ser un combustible limpio. Y para aquello, para comenzar este camino que viene a complementar el tema de emisiones mediante la mitigación, es que también, ¿cierto?, la formación es muy importante, la formación continua con diferentes espacios y también secuencial y a escala, ¿ya? Así que también acá hay información de valor para aquello. Y bueno, les comparto los contactos. Si tienen dudas, ¿cierto?, sobre sostenibilidad, este tipo de materias, si tienen una idea, quieren desarrollar algo, crear alguna solución, ver cómo darle valor a su trabajo, a sus datos, me pueden contactar. Romina Cid es mi nombre, ahí están mis datos. También, ¿cierto?, pueden contactar a la gerenta comercial de Bureau Veritas Certificación y de Training, Natalia Videla, y se requieren, ¿cierto?, algún curso cerrado para profundizar alguna materia, ya sea o crear algún programa de formación como el de hidrógeno, pueden contactar, ¿cierto?, a la líder de ventas para training, que es Mardia Polanco. Por mi parte me despido, les agradezco la atención y le dejo el pase a Mardia y a Luisiana. Gracias, Romina, por la presentación, estuvo muy clara. Esperamos que les haya gustado y que haya sido un aporte para su conocimiento en los temas de emisiones. Quiero leerles las preguntas que están en el chat. Antes de eso, alguien, si quiere levantar el micrófono, hacer una pregunta, para que lo aprovechemos mientras yo voy buscando la pregunta. Hay una aplicación nueva que se llama PIR, que ya tengo dos preguntas acá, que una es de Natalia Mota, dice, ¿cuáles serían los cambios de la PAS 2060 para la ISO 14068? Súper bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente hay cambios, naturalmente todas las PAS van cayendo o van perdiendo vigencia y van naciendo, ¿cierto?, estas nuevas normas que vienen a homologar básicamente la estructura de alto nivel, que es como lo que trae lo que trajo en su minuto la actualización de la ISO 9001, la PAS 2060, ¿cierto?, que hoy día lo que se fomenta y lo que se invita a trabajar es la 14068. Bueno, tiene este beneficio que se integra de mayor manera
en cualquier otro esquema, ya que tiene esta estructura de alta ley. Y técnicamente, ¿cierto? También actualiza un poco, no un poco, sino que actualiza en función de las metas y los nuevos acuerdos internacionales, ¿ya? En función de esos desafíos hay ciertas actualizaciones específicamente en el tema de cómo monitorear y las metodologías de cálculo, que son los dos principales elementos que van a naturalmente llevar nuevas actualizaciones. El detalle, como el cuadro comparativo, si tú nos escribes un mail, yo te lo puedo enviar sin ningún problema. Perfecto. Tengo otra pregunta con iniciales MJ que dice, ¿qué empresas deben pagar por producir CO2? ¿Deben emitir una cantidad para comenzar a pagar? ¿Quiénes no pagan? Respecto, ¿cierto?, al mercado de carbono, entiendo. Hay una transacción que es regulada que no está acá en Chile, por lo tanto, ninguna empresa que opera acá en Chile tiene la obligación de pagar por emitir los gases de efecto invernadero, ¿ya? Es voluntario acá en Chile. Se utiliza, y como les mencionaba, ¿cierto? Se junta la oferta y la demanda y la transacción se hace afuera para obtener otro tipo de beneficios tributarios, que es un poco también parte de los incentivos como tal. Entonces, por ejemplo, en Europa sí está regulado en algunos países, ya también en algunas partes de Estados Unidos, y básicamente apuntan a siempre las empresas que más contaminantes en función de generación en base a combustibles fósiles, por ejemplo, o que su impacto, como veíamos, ¿cierto?, en la zona de datos sectorial, que energía y agricultura llevan los porcentajes más altos. Entonces hay criterios que definen estas zonas en Europa y en Estados Unidos para indicar quiénes están afectos a la obligatoriedad de compensar ya en el mercado regulado el tema de bonos de carbono. Acá en Chile, reitero, ¿cierto? Es voluntario, empresas lo hacen, ¿ya? Y es cuando tú haces tu inventario, ya sea de equipos de energía, de uso y consumo de energía, de gases de efecto invernadero, lo cuantificas, trazas tu plan de acción para seguimiento y monitoreo, decides, ¿cierto?, cómo verificar si tomas la 14064-1, después quieres pasar a la -2, agregas huellas Chile, ¿ya? O llama un poco más avanzado en el tiempo con más acciones, pasas a un producto y te quedas con la 67, o ya directamente dices estoy preparado y me voy con la 68, que es carbono neutralidad. Entonces, en este camino de decisiones, ya que es muy importante un acompañamiento certero en aquello, yo también como organización voy decidiendo si es que quiero hoy día que mis compensaciones sean transadas en el mercado de bonos de carbono de manera voluntaria acá en Chile. ¿Ya? Es una decisión hoy día, ¿cierto?, según los objetivos de cada organización. Gracias, Romina. También la misma persona que hizo la pregunta dice, y lo que declaran por DS-138 en Red TC, solo deben declarar, no hay un límite legal para que se deba cumplir. ¿Me repites, por favor? Sí, dice, y lo que se declaran por DS-138 en RETC, solo deben declarar, no hay un límite legal para que se deba cumplir. Solo deben declarar. Perfecto. Voy a otra pregunta que está en el chat, que la hizo el señor Luciano Montoya. Dice, en el marco del Reglamento de Compensación de Emisiones, se indica que las verificaciones deben ser realizadas por auditores externos aprobados por el SMA, pero la SMA actualmente no ha indicado los requisitos y tampoco hay organismos acreditados. Bureau Veritas actualmente está certificado en ISO 14064/67 en Chile. ¿Podrían verificar los proyectos en el marco de reglamento de compensación de emisiones? Gracias por la pregunta.
Claro, efectivamente, como en Chile las transacciones para bonos de carbono son voluntarias, ya no hay criterios ni tampoco obligatoriedades para la compensación de emisiones bajo ese aspecto, porque igual hay otro tipo de compensaciones, ¿ya? Pero evidentemente que la transacción en una bolsa, en un mercado, es atractivo y es un incentivo como tal. Entonces, no hay pronunciamiento de la SMA, no necesariamente va a ser la Superintendencia de Medio Ambiente por sí misma la única llamada a regular el mercado de bonos de carbono, tienen que estar también otras entidades financieras como tal. Y hoy día efectivamente no hay otra actualización que pudiésemos compartir. Y nosotros como Bureau Veritas Certificación o Bureau Veritas Chile, ¿cierto? O Training, no estamos certificados en 14.064-67, sí estamos en ISO 50.001, ¿ya? Y también globalmente nosotros tenemos que cuantificar nuestras emisiones y reportarlas al global que está en Francia, y eso Chile sí lo hace. Mensualmente lo tenemos. El desafío, ¿cierto?, es el mismo que presentamos acá. Nosotros nos encontramos en pleno desarrollo de una estrategia nacional de sostenibilidad y de acción climática y en función de aquello, ¿cierto?, la definición de uno más objetivos. Si queremos ser carbono neutral, net cero, clima positivo, ¿ya? Y en función de ese objetivo tomar la decisión de qué verificación, en este caso son normas verificables, ya no certificables, para visibilizar los esfuerzos que en este caso Bureau Veritas viene haciendo desde hace ya bastantes años y con lineamientos globales. Y si nosotros podríamos certificar proyectos en el reglamento de compensación de emisiones, como te decía, ¿cierto? Y como podíamos compartir, nosotros trabajamos con un centro técnico en la India para poder verificar, ¿cierto?, proyectos en relación a la 14064-2 para que la organización pueda ingresar con los requisitos mínimos según la metodología que elijan al mercado de bonos de carbono o créditos verdes como tal. Entonces, sí, podemos ayudarlo, ¿cierto?, en todo ese camino, tanto desde la elegibilidad del producto como también a la verificación de esas compensaciones en alguno del lado verde o carbono de los mercados existentes. Perfecto. Tengo otra pregunta de M. Toledo que dice, ¿cuál es la tendencia en que las organizaciones se certifiquen con una tercera parte independiente en cuanto a las emisiones del GCI? ¿Y certificarse es voluntario para las organizaciones? Gracias. Bueno, las familias de normas 14064 y las 1440 que están relacionadas con análisis de ciclo de vida son todas verificaciones, ya no son normas certificables a menos, ¿cierto?, que terminen en guión 1 o dentro de su título y su contenido explicite que tienen que cumplir con requisitos certificables como tal, ¿ya? Entonces, la tendencia es alta porque la transacción en los mercados de bonos de carbono y créditos verdes, ¿cierto?, cada día está más en aumento, porque todas estas normativas internacionales y los desafíos, ¿cierto?, como país, en este caso Chile, gracias a la ley de cambio climático, te invitan ya obligatoriamente a que tus acciones sean trazables y tengan un valor, y ese valor, ¿cierto?, como lo veíamos en la presentación, lo da una verificación por un tercero independiente, ¿ya? Entonces, es parte de, no podrías ingresar a compensar en algunos de estos mercados voluntarios o regulados sin una 14064-1, sino una 1464-2, ¿ya? Y sí, es voluntario. Perfecto. Tengo otra pregunta de Marta que dice, como empresa de servicios, ¿cómo recomienda aplicarlo y certificarse? Dependiendo de qué es lo que quieren, si quieren ser carbono neutral, net zero, ¿cierto? O ir más allá, como clima positivo.
Dependiendo de eso, fácilmente, ¿cierto?, podemos trazar el alcance y también, ¿cierto?, en qué momento es mejor iniciar o qué etapas, ¿cierto?, son las siguientes. La organización, teniendo su objetivo ya claro, pueden ser diferentes opciones. Ahora, las empresas de servicios, proveedoras que están dentro de una cadena de suministro, que trabajan con productos, ya eh, podemos llegar, y de hecho la recomendación es trabajar bajo el pilar de análisis de ciclo de vida, ya que es lo más acorde para construcción, servicios, ver cuáles son los productos y trabajar en función de aquello, ¿ya? De todas maneras, esa recomendación bajo el pilar de análisis de ciclo de vida, producto y alcance 3, ¿ya? Eh, Tiene que ser ratificado por el objetivo que tengan, hacia dónde quieren llegar. Neutral, net cero, qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Pero por ahí Perfecto. iría en forma general. Perfecto. En honor al tiempo, ya son las 12 y vamos una hora de webinar. Queremos premiar y agradecer tu compromiso, por eso que las personas que participen en nuestros webinars que dictamos dentro del mes podrán solicitar su certificado digital de participación. Para obtenerlo, debes, al finalizar el mes, entre el 29 y el 31, debes solicitarlo al mail que está informado en el chat, que es de marketing, y ahí donde confirmar la participación en base a nuestros registros de inscripción y conexión posterior a eso, lo debe enviar. Tampoco no pierdas la oportunidad de participar en los que dictamos también próximamente y los invitamos también a responder una breve encuesta. Les agradecemos su participación y las personas que dejaron sus preguntas se las vamos a compartir a Romina para que vean la posibilidad de que se las pueda responder. Muchas gracias a todos por su participación. Romina, una excelente presentación y recuerden que esta presentación va a ser enviada a través de su correo electrónico el día de mañana. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.